Getsemaní encierra uno de los secretos más grandes de Yeshua y al mismo tiempo, probablemente de toda la Torá. La vida de Yeshua estaba marcada por una verdadera sumisión a la voluntad de Yuhei Bajei. La reverencia y la obediencia de Yeshua se manifestó diciendo: «Si es posible, aparta de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Yeshua aprendió de la Torá que cuando Dios ordenó a Moisés que le trajeran aceite de oliva puro, machacado, tiene unas tremendas alusiones proféticas, teológicas y éticas impresionantes que ahora están siendo reveladas. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling, slow down, I can't keep up, love. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Los secretos de Yeshua. Capítulo 4. El secreto de Getsemaní. Segunda parte. Sweet lover, Beatá Tesabé, tú ordenarás, y de ahí el nombre de Tesabé, que es el nombre de la lectura de la Torá que se corresponde con la Parashá Tesabé. Yeshua, como todo judío instruido en la Torá de su época, pudo ver las grandes implicaciones, aun cuando esta parashá se concentra en los mandamientos y las leyes acerca de los sacerdotes. Esta sección contiene alusiones proféticas, teológicas y éticas. Proféticamente, porque tenemos aquí una alusión al hecho de que en ciertas circunstancias Dios puede tomar el mérito de un justo y salvar la vida de todo un pueblo. Teológicamente, porque en ciertas circunstancias, a pesar de ciertos mandamientos que han sido establecidos previamente, cuando la acción de los hombres va más allá de la letra de la ley y toca el corazón de Dios, Dios introduce enmiendas extraordinarias. Por ejemplo, aquí se hace notar acerca de Aarón y sus hijos que iban a ser consagrados como sacerdotes. Por tanto, solamente los descendientes de Aarón que nacieran a partir de ese momento en adelante serían contados como sacerdotes de Israel. Los hijos de Aarón antes de ese momento no fueron contados como sacerdotes, solamente los que nacieran desde ese momento en adelante. Pinhas, por ejemplo, nieto de Aarón, ya había nacido cuando tuvo lugar
esta consagración establecida de la familia de Aarón y de sus hijos, como aparece en esta sección de la Torá. Sin embargo, debido a la acción de Pinhas, Dios enmendó la ley y le concedió a Pinhas un sacerdocio de paz por su cuenta propia. Sin embargo, la implicación más grande de esta parashá tiene que ver con el concepto de la ética judía del sufrimiento. Específicamente, la filosofía judía del sufrimiento y la tragedia que ocurren de tanto en tanto en la experiencia de la vida humana. Y esto se ve aludido en el versículo que habla del aceite para el alumbrado de la lámpara sagrada, la menorá, dentro del lugar santo del santuario. Como dijimos en el capítulo anterior, no podía ser cualquier aceite. El aceite tenía que ser extraído de las aceitunas machacadas, como está escrito en la Torá. Aceite prensado, Getsemaní. Mandarás a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva molida para el alumbrado, para alimentar continuamente la llama. Éxodo 27:20. Y la pregunta ahora es, ¿necesita el santuario luz? ¿Necesita el santuario ser iluminado? ¿Para qué se estableció este precepto? ¿Qué pudo Yeshua aprender de esto? Cuenta el Midrash que los israelitas le dijeron a Dios: Dueño del mundo, tú que extiendes la luz sobre la tierra, ¿nos ordenas iluminar tu santuario? ¿Cómo iluminaremos a quien creó la luz? No es para mí, respondió Dios. ¿Para quién encenderéis la lámpara, sino para la gente que aún permanece en la oscuridad, a fin de que ésta sea iluminada y conozca al Creador? Cuando las luces brillen en mi morada, los pueblos se extrañarán y preguntarán: en honra, ¿de quién ilumina Israel el santuario? Y ustedes responderán: en honra de aquel que todo lo ilumina. Midrash Yalkut 378. La luz de la menorá solamente podría producirse con el aceite que venía de las aceitunas machacadas, y la alusión ética aquí es evidente. Si el alma no es machacada y exprimida, no produce aceite de calidad. Por lo tanto, solamente cuando el corazón se humilla y el alma se niega a sí misma, brota el aceite requerido para el alumbrado. Y esto puede ser identificado como la filosofía judía sobre el sufrimiento. Para alimentar las luces, explica el Midrash Shemot Rabbah 36, debían emplear aceite puro, pues este aceite simboliza al pueblo de Israel. El aceite no se mezcla con los otros líquidos. Así Israel, dispersado en los 4 extremos del mundo, no se deja absorber. El aceite nada siempre en la superficie. Tampoco Israel puede permanecer abajo. Tiende siempre a subir, y cuando se le ve abajo en el fondo del abismo, aparentemente perdido para siempre, aparece de repente en la superficie como el aceite puro de oliva, Getsemaní. Si logramos entrenar nuestro corazón para entender este misterio, el misterio del sufrimiento, nos vamos a poner en la posición correcta,
no solamente para saber lo que tú eres ahora, sino lo que podrás ser mañana. El sufrimiento nos permite no solo saber lo que eres y lo que ahora tienes, sino lo que puedes hacer y lo que puedes obtener, si tú sacas ventajas del propósito oculto del mandamiento. Y como muchos vienen del cristianismo, pedimos todos los sentidos para no malinterpretarnos. No estamos hablando que autoinfringirse sufrimiento, al estilo de otras épocas, flagelación, el cilicio o cualquier otro autocastigo corporal, sea bueno. No, todo lo contrario, va en contra de la Torá dañarnos el cuerpo. Así que toda la cultura heredada del sufrimiento deben ponerlo en cuarentena y arrojarlo bien lejos. No hablamos de esos sufrimientos. Este es un asunto extremadamente difícil de abordar. El sufrimiento nos permite no solamente saber lo que tú eres ahora y lo que tú tienes ahora, sino lo que tú puedes obtener si tú sacas ventaja del propósito oculto del sufrimiento. Todo depende de la manera como tú interpretes los hechos que ocurren en tu vida, activa o pasivamente. Sea que tú mismo lo hayas provocado, o que otros lo hayan provocado, o que hayas sido víctima porque otro te causó dolor y daño. El aceite para la menorá no podía venir de ninguna otra fuente, excepto de olivas machacadas, de olivas trituradas, de olivas partidas, de olivas rotas a golpes. Y es posible que alguno lleve en su alma el dolor oculto de golpes secretos que otros impusieron, especialmente cuando tú no tenías cómo defenderte, o cuando tú no contabas con la madurez suficiente para saber que le estaban haciendo un daño emocional irreparable en lo que te hacían. Dependiendo de cómo tú interpretas las cosas que han ocurrido en tu vida, podrás hacer de tu vida un infierno o un paraíso. Tu capacidad para entender este misterio, tu disposición para indagar sobre la filosofía del dolor desde el punto de vista de la Torá, determinará cómo Yosef, en su vida, traicionado, golpeado y vendido por sus propios hermanos, si subes a la cumbre de la influencia y la redención, o te quedas en la prisión del remordimiento y la rabia bajo la tierra. Y esta sección de la Torá nos ayuda a ver la diferencia entre tus circunstancias y tu interpretación de las circunstancias. Lo que más duele no es el daño que me hayan hecho, sino lo que yo hago con lo que me han hecho. Es decir, la manera como yo reacciono al dolor que otros podrían haberme causado. Es nuestra interpretación de los hechos lo que va a ser una diferencia entre tu felicidad y tu miseria, entre tu salud y tu enfermedad, entre tu paz interior o el conflicto emocional, que te va a perseguir por donde quiera que tú vayas, si no sabes reaccionar apropiadamente al problema del sufrimiento. Esto no significa que estamos negando el dolor o la indignación por el mal que te han hecho. Esa es la reacción natural y primaria de los hechos, y es entendible que nos sintamos así, porque no estamos carentes del sentido de cabreo ante la injusticia.
pero también tenemos la posibilidad de reaccionar espiritualmente a los hechos de la vida que nos han causado dolor y llanto. Un dolor y un llanto ocultos que a veces llevamos dentro de nosotros por muchos años y años. Y precisamente esta sección de la Torá nos enseña un tremendo entendimiento emocional, espiritual, sobre estos asuntos, teniendo en cuenta que Dios mismo demanda que el primer aceite, escondido en la aceituna, y que no sale sino después de ser machacada, sea el único aceite permitido para encender la luz de la menorá. Esta luz no solamente sirve para interpretar correctamente los hechos que ocurren en nuestra vida, sino incluso en la vida de los demás. Y no solo a nivel familiar o a nivel personal, sino incluso a nivel de toda la humanidad como un todo. Si no entendemos apropiadamente el asunto del sufrimiento, corremos incluso el peligro de perder la fe, no solamente por los graves hechos que ocurrieron anteriormente en el mundo, sino incluso por los terribles hechos que podrían estar ocurriendo en nuestro mundo hoy, considerando que el avance de la tecnología en manos de tiranos potencializa la capacidad de hacer daño y traer más dolor al mundo. La Alemania nazi de 1939 al 1945 utilizó la tecnología más avanzada de su época para transportar centenares y miles de personas inocentes con la intervención del ferrocarril, para iniciar con ellos experimentos humanos, prohibidos por las leyes internacionales, creando campos de concentración y exterminio, para luego asesinarlos a sangre fría en las cámaras de gas y convertir sus cuerpos en cenizas en aquellos terribles crematorios de Alemania. Los terroristas buscan hoy en día desesperadamente acceso a la energía atómica, no para fines pacíficos, sino para borrar a naciones enteras de la faz de la tierra, comenzando por Israel. Lógicamente, la ética del sufrimiento que está aludida en la Torá es muy real en nuestro mundo, en nuestra historia, y ninguno de nosotros es inmune a eso. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con el hecho de que cada 5 segundos, según dicen las organizaciones de las Naciones Unidas, cada 5 segundos muere un niño de hambre en el mundo? ¿Es justo eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a reaccionar ante el dolor real de toda una generación? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo permite Dios que tal desgracia le suceda a nuestra generación en pleno siglo XXI? ¿Dónde estaba Dios cuando nos asesinaron 1.8 millones de niños menores de edad en la Europa nazi en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué vamos a hacer con el hecho de que a una niña o niño indefensos son abusados sexualmente por su hermano mayor o por su tío, por su abuelo, incluso por su propio padre? ¿Qué vamos a hacer para decirle a una madre
cuyo hijo, cuya hija nació con un defecto genético que le imposibilitará una vida normal de por vida. O a ese padre o madre que lleva por dentro el miedo de qué va a ocurrir con su hijo o con su hija enfermos cuando ya no estén en este mundo. ¿Quién va a cuidar de él? ¿Quién le va a guiar por el camino? ¿Quién tomará su carga? ¿Qué vamos a hacer con la autoridad que nos rodea? ¿Qué vas a hacer con ese dolor callado que llevas escondido en tu alma por años y años? ¿Qué vas a hacer con ese secreto de tu vida que nadie sabe excepto tú mismo, que ocurrió algo que te llena de dolor y resentimiento reprimido hora tras hora y día tras día y semana tras semana, mes tras mes y año tras año? El problema del sufrimiento no es algo nuevo, ni será un asunto viejo en nuestra historia humana. El sufrimiento nos acompaña desde el principio de los días y nos va a acompañar hasta el final de los tiempos. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios escondió el mejor y el único aceite permitido para el encendido de la luz de la menorá en las aceitunas y no podemos sacar para producir luz, excepto que se machacara y que se golpeara por todos lados? ¿Por qué Job tuvo que tener la mejor esposa, los mejores hijos e hijas y sus más grandes riquezas, y después de un terrible proceso de sufrimiento, donde incluso su propia vida estuvo muchas veces en riesgo de perderla? ¿Por qué Dina fue violada sexualmente por un incircunciso, trayendo vergüenza y deshonra a la familia, de la cual vendrían las 12 tribus de Israel? ¿Cómo ocurrieron tan terribles experiencias? Es posible que al escuchar estas palabras, tu corazón tiembla también dentro de ti, porque hay cosas escondidas en tu memoria y en el pasado de tu historia que te identifican con estos hechos, que no podemos negar y que están con nosotros ahora mismo y que nos han venido acompañando por milenios y que nos van a acompañar por algún tiempo más aún. El problema del sufrimiento es tan viejo como la humanidad. De hecho, cuando somos confrontados con esto, los rabinos talmúdicos se preguntaron una vez si habría sido mejor que Dios no hubiese creado al hombre sobre la faz de la tierra. Algunos dijeron que efectivamente habría sido mejor no haber creado al hombre. ¿Tiene validez esa respuesta ética? ¿Podríamos asumir la idea de que la creación del hombre fue un error de Dios y que la descripción de la Biblia sobre la propia opinión de Dios de haberse arrepentido de haber creado al hombre en los días del diluvio fue una opción real entre varias? ¿Cómo vamos a explicar entonces el sufrimiento? ¿Es un castigo divino por nuestros pecados? ¿Es una antigua fuerza o persona o reino independiente de Dios en el universo?
¿Es una prueba para ver qué tan fieles nos portamos ante el dolor, o es el resultado de nuestra propia mala elección y un uso equivocado de nuestro libre albedrío? Las consecuencias de haber sido abandonados por Dios a nuestra propia suerte, y por lo tanto, cada cual tiene que ver cómo se las arregla, dadas las circunstancias. ¿Cómo vamos a explicar las aceitunas machacadas? Las aceitunas machacadas es el resultado de una sabiduría oculta que aún no ha sido revelada del todo, ni será revelada al hombre hasta que caigan finalmente las cortinas de esta edad presente y tengamos el honor de ver la edad mesiánica con toda su luz y con toda su claridad. ¿Por qué Dios escondió el único aceite permitido para encender la luz de la menorá en una aceituna, cuando para sacarlo de ahí hay que machacarla y triturarla hasta el límite mismo de su existencia? ¿Por qué? ¿Por qué sufres? ¿Por qué lloras callado o callada por las noches enteras? ¿Por qué te hicieron daño sin compasión y sin misericordia? ¿Por qué tiene el Mesías que nacer y sufrir para poder redimir y entrar después en su gloria? ¿Cómo explicamos que un Dios todopoderoso y un Dios extraordinariamente bueno, sin embargo, permita que el sufrimiento llegue a nuestras vidas? ¿Cómo explicamos que Dios, que es amor, sin embargo nos rodea de sufrimiento causado por el odio entre nosotros mismos? Si esa persona que llamamos Dios es un sentido único y especial, si esa persona que llamamos Señor, Adonai, no es todopoderosa, es amor, entonces no es realmente Dios. ¿Cómo entonces explicamos el sufrimiento de las criaturas que Él mismo creó y que son las que más Él quiere, si Dios es amor y es todopoderoso? Dios desea prevenir tu dolor, pero ¿acaso no es capaz de evitarlo por alguna regla que Él mismo se haya impuesto? ¿No estaríamos afirmando entonces que no es realmente todopoderoso? Dicho de otra manera, Dios es capaz de prevenir tu dolor. ¿Pero lo desea en este momento? ¿No estaríamos afirmando entonces que Él no es amor? Y si quieres presionar más aún, podríamos preguntarnos, si no desea tu dolor ni es capaz de pararlo, ¿cómo entonces puede ser un Dios todopoderoso y misericordioso? No importa cómo lo pongamos, siempre llegamos al mismo punto. ¿Por qué Dios permite que el único aceite que pueda ser usado para encender la luz de la menorá tiene que provenir de una aceituna que para extraerle el aceite tiene que ser machacada y triturada hasta el límite mismo de su existencia? Todos los días
Hay gente que tiene que acostarse con hambre, o que han tenido que sufrir el dolor de enviar a sus hijos a pedir comida a la calle para aumentar así la posibilidad de traer algo para los hermanos que están sufriendo hambre en la casa. Es posible que la mayoría nunca han tenido que dar a su hijo o a su hija en adopción, porque ha llegado un punto donde te sientes totalmente imposibilitado en alimentarlo y de educarlo, y antes de verlo morir de hambre, lo has dado a otros. Es posible, estén viendo estos jóvenes que no saben lo que es tener que vivir escondidos bajo la cama todo el tiempo de su infancia, por tener un padre o un padrastro abusivo, un tirano, o incluso alguien de su propia familia o amigos de borracheras y de peleas. O vivir con un maltratador y ver cómo abusa de su propia madre, golpeándola por todos lados. O niños que viven escondidos interiormente por miedo a sus propios padres. Es posible que nunca hayamos tenido que sufrir la pérdida de un bebé por negligencia médica y vernos impotentes en medio de las circunstancias que destrozan el corazón. Es posible que ninguno de nosotros hayamos nunca tenido la terrible experiencia de una guerra y ver a algunos de nuestros pequeños niños ser disparados en su propia cabeza, a bocajarro, por un desgraciado nazi, sin poder hacer nada para salvar su vida. Gracias a Dios, muchos de nosotros, en esta época, hemos tenido pan cada día para poner en nuestra mesa, pan para nuestros niños y dinero para educarlos. Y gracias a Dios, porque tuvimos padres buenos que nos llamaron y nos rodearon de cariño y protección, precisamente en los años de nuestra vida, cuando no podíamos protegernos, ni cuidarnos, ni alimentarnos a nosotros mismos. Gracias a Dios, porque nada de esto te ha faltado. Pero no pienses que tu historia es la única historia. Hay niños como tú, y hay jóvenes como tú, y familias como la tuya, que viven en constante dolor y sufrimiento en el mundo. Por la noche dicen, si llegara la mañana, y por la mañana dicen, si llegara la noche. Hay sufrimiento en el mundo, aunque debido a tu edad y a tus circunstancias, tú no seas consciente de eso. ¿Por qué Dios permitió que el único aceite permitido para encender la luz de la menorá tenga que provenir de una aceituna, cuando para sacarlo de allí hay que triturarla y machacarla hasta el límite mismo de su existencia? ¿Qué vamos a decir? Debemos confesar que no sabemos si somos capaces, siquiera, de comenzar a pronunciar una respuesta éticamente aceptable. Pero ahí está el problema, y no podemos ignorarlo, no podemos soslayarlo, ni hacer como el avestruz que esconde su pequeña cabeza en la tierra, pensando que así su enorme cuerpo quedará cubierto y protegido. Es nuestro deber, por tanto, encontrar una respuesta o varias a esta serie problemática del sufrimiento, que es una realidad que vive el mundo de hoy y que puede llegar a nuestra vida cuando menos lo imaginemos. Proponemos entonces que, tomando la sabiduría que nos viene de esta sección de la Torá, procuremos encontrar una respuesta al dolor y al sufrimiento del hombre en esta figura metafórica de que el único aceite aceptable tiene que provenir de una aceituna machacada,
Getsemaní. La primera respuesta posible al sufrimiento humano es el hecho de que fuimos creados con libre albedrío. En otras palabras, contrario al resto de la creación animal, que solamente es capaz de hacer lo que está condicionado genéticamente para hacer, el hombre ha sido premiado por Dios con eso que llamamos el libre albedrío. El libre albedrío significa que no somos máquinas, que solamente pueden hacer lo que están programadas para hacer. Una fábrica de azúcar solamente puede producir azúcar. Nunca verás que produzcan automóviles. Una central nuclear no puede producir otra cosa que energía nuclear, y no podemos esperar que de una central nuclear salgan espaguetis. La fábrica de azúcar fue hecha para producir azúcar, y eso es lo único que produce. Las centrales nucleares han sido programadas para producir energía nuclear, y eso es lo único que hacen. Pero el hombre no fue diseñado exclusivamente para atraer otros hombres al mundo. Podemos incluso decidir no traerlos. Podemos decidir si usamos la energía nuclear para fines pacíficos o paramilitares. El hombre tiene en su mano el poder dado por Dios para escoger o el camino de la vida o el camino de la muerte. Y Dios te garantiza eso, aunque nos hace responsable de las consecuencias de nuestros actos, premiándonos si hacemos el bien y castigando si decidimos hacer el mal. La Torá dice: yo he puesto delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si tú eliges el camino de la vida, muchas bendiciones vendrán a ti y te alcanzarán. Si tú eliges el camino de la muerte, estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Libertad y elección, premio y castigo. Esa es la base primaria de nuestra existencia. Sin libre albedrío seríamos cualquier cosa menos seres humanos, y Dios nos hizo seres humanos, no animales. Y debido al hecho de que el hombre ha sido dotado con libertad de acción, puede decidir obedecer y andar por el buen camino, o desobedecer y andar por caminos torcidos. El hecho de que tenemos libre albedrío significa que un padre puede, Dios no quiera, elegir violar su propia hija o vivir protegiéndola todos los días de su vida. El hecho de que tenemos libre albedrío significa que podemos usar nuestra tecnología para matar y destruir, o para producir mejores cultivos y más abundantes cosechas. Y debido al hecho del libre albedrío, tenemos padres que nos han cuidado y siguen cuidando y cuidarán de sus hijos, procurando su bien y el éxito en sus vidas en este mundo. Y tenemos padres, lamentablemente, que eligen maltratar a sus hijos, pisotearlos e incluso asesinarlos. Si eliminamos el libre albedrío para evitar que se use mal, entonces tendríamos que eliminar toda la humanidad, porque para ser seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, se requiere tener libre albedrío. Hay hombres que eligen el camino de la corrupción y hay hombres que eligen el camino de la transparencia. Hay hombres
que eligen el camino de la violencia y hay hombres que eligen el camino de la paz. Hay hombres que eligen el camino de la justicia y hay hombres que eligen el camino de la injusticia. Hay hombres que eligen vivir para matar y asesinar y hacer la vida miserable a los demás. Y hay hombres que eligen el camino de la vida y de la luz y la amistad. Hay hombres que eligen estar criticando siempre cualquier actitud de los demás. Y nosotros vivimos en una edad donde no podemos escaparnos a esta realidad. Y por lo tanto, experimentamos la tensión que resulta entre los que eligen la cultura de la muerte, por un lado, y los que hemos elegido la cultura de la vida por el otro, los que eligen el mal y los que eligen el bien, los que eligen edificar y los que eligen destruir. Hay hombres que eligen la corrupción y la depravación, y hay hombres que eligen la honestidad y la pulcritud moral. Y por tanto, experimentamos a veces el bien de los que eligen el bien y en ocasiones el dolor de los que eligen el mal. Cuando nos llega el mal, tenemos entonces que aprender a convertirlo en aceite y cuando nos alcanza el bien, ser agradecidos. Por tanto, se impone sobre cada uno de nosotros conocer esto y hacer todo lo posible para protegernos del mal y sembrar el bien, y limitar el mal tanto como sea posible, y hacer valer la justicia y la paz, tanto como dependa de nosotros. Eliminar la maldad tanto como sea posible, y sembrar la paz tanto como sea posible. Estas son las reglas de la existencia humana, como ahora la conocemos en esta edad presente. Y todos tenemos que aprender a vivir por esas reglas, seas consciente o no. No hacemos nada con vivir lamentándonos y suspirando todo el tiempo. Se impone sobre nosotros como hijos de la luz limitar tanto como sea posible la acción de aquellos que han elegido ser hijos de las tinieblas, mientras trabajamos más y más por esparcir la luz. En una casa hay utensilios de honra y utensilios de vergüenza, y cada uno decide qué tipo de utensilio quiere ser. Si decidimos hacer el bien, recompensa vendrá, tanto en esta edad como el mundo por venir. Y si decidimos hacer el mal, juicio vendrá, tanto en esta edad presente como en el mundo por venir. Y debido a esta realidad, todos estamos siempre sujetos a ser alcanzados por aquellos que eligen el mal y por aquellos que eligen las tinieblas. Y debido a esta realidad, tenemos que tener el mejor ejército y las mejores armas para frenar el mal y cuidar que esas armas no cambien de manos hacia aquellos que han elegido el camino de la muerte y de la destrucción. El sufrimiento viene entonces, muchas veces como resultado de nuestras mismas acciones erradas por el libre albedrío que Dios mismo ha impuesto sobre la raza humana. Desde este punto de vista, la humanidad es la mejor humanidad que Dios haya podido crear, y este mundo es el mejor mundo que el hombre sea capaz de producir. En otras palabras, todas las posibles opciones
desde la creación hasta la creación solamente, para robots, para hacer exclusivamente algo bueno o algo malo, o la creación de la humanidad, para elegir entre el bien y el mal, o la creación de seres humanos con libertad de acción, capaces de hacer un buen uso o un mal uso de su libertad, la última opción de todas las opciones es la mejor. Y por eso Dios tomó el riesgo de crear al hombre a su propia imagen y semejanza. Y visto así, este mundo es el mejor mundo posible, a pesar de la realidad de las tinieblas que nos rodean por todas partes. Por supuesto, cuando nos toca vivir bajo la luz, es mucho más fácil procesar esto que cuando nos toca vivir en las tinieblas. Pero aquí es donde entra en juego la revelación y la emuná, la revelación y la fe. La revelación que nos viene de la Torá y la fe, la emuná Hashem, como capacidad del alma para creer en la revelación que nos da la Torá. Y esto también es un asunto de la libertad de elección con la cual Dios ha entregado a cada ser humano. Tú puedes elegir vivir según la revelación de la Torá y por emuná, y tú puedes elegir también vivir de espaldas a la revelación de la Torá y de espaldas a la emuná verdadera. Si tú vives por la revelación de la Torá y escoges la fe, no a la vista, entonces podrás aceptar que nuestra creación con libre albedrío fue la mejor opción de Dios. Y que este es el mejor mundo que Dios pudo darnos, y que esta es la mejor vida que Dios pudo entregarnos. Si tú decides vivir sin tener en cuenta la revelación de la Torá y la emuná, entonces te va a ser muy difícil explicar el problema de la presencia del mal y del dolor en la experiencia humana, y posiblemente estarás caminando hacia un precipicio donde incluso la pérdida de la fe es una posibilidad. Si tú decides vivir teniendo en cuenta la revelación de la Torá y la emuná, tú podrás decir también como aquel viejo patriarca: Hashem dio, Hashem quitó. Si tú decides vivir de espaldas a la Torá y de espaldas a la emuná, entonces podrás decir: maldigo a Dios y muérete de una vez, en total oscuridad y en total frustración. Si tú decides vivir por la revelación de la Torá y la emuná verdadera, entonces no te pasarás la vida echándole la culpa a Dios o a los demás o a ti mismo, sino tomando ocasión de las circunstancias para que el golpe dado a la aceituna produzca un aceite puro y digno de encender la luz de la menorá, la luz del santuario. Ese es el mensaje de esta sección de la Torá. Y si tú decides vivir con la revelación de la Torá y la emuná, comprenderás que todos venimos a este mundo a cumplir
con una misión predeterminada para el bien y la paz, y tú eliges qué hacer con eso, aun cuando la porción de cada uno difiere en el tiempo. Pareciera que algunos venimos a sufrir más que otros. Pareciera que algunos venimos a este mundo a tener mejor salud que otros, mejores recursos que otros, para tener que esforzarnos más por nuestra salud o por nuestros recursos. Y luego a cambio ser recompensado con la justicia del cielo, de acuerdo al esfuerzo que cada uno ha puesto. Pues como dijo el Maestro en los labios de Abraham: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Lucas 16:25. Si tú eliges vivir según la revelación de la Torá y por la fe, reconocerás que Dios es todopoderoso y que Él pudo crear la mejor criatura y el mejor mundo posible, y por tanto, si esto es lo que tenemos, esto es lo mejor de todas las opciones, y tú eres la mejor persona del mundo. Por lo tanto, el mejor ser humano posible en el mundo eres tú, y el mejor mundo posible es el que ahora tenemos. Y tenemos ante nosotros la opción de elegir, ponerte del lado de Dios para buscar trabajar y esforzarte para ser el mejor ser humano y para hacer de este mundo el mejor mundo, a pesar de que otros elijan destruir al ser humano y destruir a este mundo. Una vez que entendemos este primer principio, nos ponemos en la mejor posición para poder explicar por qué sufrimos y por qué suceden cosas terribles en nuestras vidas y en la vida de los demás. Una vez que entendemos este primer principio, podemos comprender mejor por qué existe el mal, por qué existe el dolor y por qué estamos sujetos a que cosas malas y terribles ocurran en nuestras vidas. Pero esto es solamente la mitad de la verdad. La otra mitad es que no es suficiente entender por qué cosas malas ocurren y pueden ocurrirnos, incluso por qué cosas malas que hacemos nosotros mismos en el transcurso de nuestras vidas y por qué en ocasiones hemos causado dolor y daño a otras personas, ya sea por debilidad o maldad temporal, pero lo hemos hecho. La otra mitad de la verdad es que podemos rectificar, podemos corregir el rumbo de nuestras vidas, podemos decidir ser utensilios de honor y no de vergüenza, ser utensilios de luz y no de tinieblas. Y podemos además usar lo que nos haya ocurrido para fines buenos, para fines de paz y de justicia, de amor y de hermandad. Sea que nos haya alcanzado la riqueza, usarlas para bendecir a otros, no solo a nosotros mismos. O sea que nos haya alcanzado la pobreza, esforzarnos para salir de allí, poniendo en eso todo nuestro empeño hasta alcanzar un nivel de vida que sea digno y justo, aun cuando tengamos que esforzarnos en ese proceso y no estar quejándonos en el proceso. Si me ha tocado nacer en un lugar donde ambos padres estuvieron presentes en los días de mi infancia y me amaron y me cuidaron cuando yo no podía cuidarme a mí mismo, elegir tener mi propio hogar así y ayudar a que otros tengan un hogar así. Y si me ha tocado nacer en un hogar de violencia, de gritos, de golpes, de violaciones y abandonos,
de miedos y sustos, decidir entonces que formar un hogar donde no haya violencia, ni gritos, ni golpes, ni violaciones, ni abandonos, ni miedos, ni sustos. Y aunque tenga que esforzarme más, saber que mientras más sea el esfuerzo, más grande será el premio y más extraordinaria será la recompensa. Una vez que yo acepto este principio y decido creer en la revelación y en la fe, mi mal será siempre una oportunidad para orar más y para santificarme más. Una vez que se entiende este principio, nos podremos dar cuenta que cada uno a nivel personal tenemos cosas importantes en nuestra elección por la Torá y por la fe. Primero, cambiar mi manera de interpretar los hechos que han ocurrido en mi vida y mirarlos con un enfoque nuevo y con una perspectiva nueva. El enfoque y la perspectiva que me vienen de la Torá y de la Emuná. Segundo, decidir producir aceite del dolor. Decidir que los golpes recibidos tienen el potencial de crear luz y justicia, y por tanto, trabajar por la luz y por la justicia. Y esforzarse por sacar vida de la muerte, sacar la esperanza de las cenizas, de los que destruyeron algo en mí, sacar luz de la oscuridad que me rodeó por un tiempo. Y tercero, decidir perdonar al que me hizo daño y al que pensó en hacerme sufrir, porque al fin y al cabo, su acción, aunque fue dolorosa para mí, me llevará a sacar de adentro algo extraordinario de mí, que no hubiera podido salir excepto a través del dolor que viví en un momento determinado de mi vida. Mientras no perdonemos al que nos hizo daño y nos causó dolor, no estaremos en las mejores condiciones posibles para producir luz y justicia. Ahora bien, y presten mucha atención, se ha entendido muy mal el tema del perdón. Perdonar no es aceptar que el otro no sea culpable. Quien hace un mal, ciertamente lo es. Perdonar no es justificar las acciones de un malvado. De hecho, la maldad son acciones absolutamente inaceptables. Perdonar no es negar que hubo un grave daño y que la persona que lo hizo tendrá que dar cuenta a Dios por sus hechos. Perdonar, desde el punto de vista de la filosofía judía, es otra cosa. Perdonar es ser capaz de liberar mi corazón de la rabia, del enfado, de la ira comprimida, de la sed de venganza, de irritación, de impotencias retenidas por años dentro de cada uno. Y cuando dejas que esa rabia retenida por años, cuando dejas que esa vergüenza retenida por años, cuando dejas que ese dolor reprimido se vaya de ti, porque ya no te hace falta, cuando decides que esas toxinas emocionales se vayan de tus órganos internos, porque ya tú no requieres esa energía negativa dentro de ti y decides que se vaya de ti, entonces tú te liberas de esa persona que te hizo daño. Te liberas de esa persona que te hizo daño. Te liberas de esa memoria que te atormenta. Te liberas de esa pesadilla oculta que vienes arrastrando contigo año tras año. Te liberas de todo eso y dejas que esa persona se aleje de ti, se vaya de ti, deje de existir dentro de ti
y al dejar de existir, como fue el día que te hizo daño, en cuanto a ti, ahora tú puedes estar en paz y tomar de nuevo las riendas de tu vida, de una forma mucho más creativa y más digna. Y una de las cosas más necesarias en la vida para mantenernos sanos y protegernos incluso del cáncer y de otras enfermedades terminales es cuidarnos de no tener estrés, y la mejor forma es el perdón. El perdón. Perdonar es clave para tu salud mental, para tu salud emocional, para tu salud espiritual, incluso para tu salud física. Perdonar incluso las malas obras y los malos hechos que tú mismo hayas hecho. Mientras no perdones o no te perdones a ti mismo, mientras no pidas perdón por haber causado dolor o daño a otras personas, tu salud no va a estar bien. Mientras no perdonas, tu camino sigue nublado, espeso, complicado. Perdonar es limpiar el camino. Perdonar es quitar las barreras, romper los yugos, eliminar los obstáculos. Hasta ahora, muchos han llevado una terrible carga dentro de ellos. Pero si en este momento comprendes que lo mejor es perdonar y decides por la revelación de la Torá, andar por la emuná y no por vista, todo tu mundo cambiará espectacularmente. Y una vez que tú perdonas, te liberas de resentimientos. Una vez que tú perdonas, te liberas de energías negativas que hacen de ti una miseria humana ambulante. Perdonar no es anestesiar el dolor, ni ocultar el daño, ni reprimir la memoria. Perdonar es dejar marchar dentro de ti precisamente ese daño y esa terrible tragedia, porque ahora entiendes que no necesitas eso dentro de ti, que hay algo mejor, que tú tienes otras opciones mucho más sanas y mucho más dignas. Y mientras no perdones al que te hizo daño y a lo que te hizo daño, te vas destruyendo a ti mismo, poco a poco, día a día, semana tras semana. Te arrugas, te enfermas, tu ser pierde su balance y pierde su armonía. Pero una vez perdonas, tú abres una puerta donde puedes expulsar dignamente esa carga de resentimiento escondido y reprimido por años, alrededor de la cual hay otros sentimientos análogos que te van hundiendo en la depresión del sufrimiento, como son la venganza, el odio, la revancha, el desquite y otras cosas semejantes. Y una vez sacas eso de tu camino, verás cómo sale de ti aceite puro. El aceite de la paz, el aceite de la redención, el aceite de la esperanza. Y con ese aceite
podrás encender la luz de la menorá, escondida en lo más adentro del santuario de tu espíritu. Perdonar y pedir perdón por haber lastimado o hecho daño a otra persona no es un sentimiento, es una elección libre de tu espíritu. Tú eliges perdonar, tú eliges liberarte, sanarte, redimirte y redimir. Por supuesto, el libre albedrío no es la única causa por la cual existe el sufrimiento en el mundo. Vamos a estudiar otras causas en el inicio de esta serie documental extraordinaria, pero esta en particular, que brota del mandamiento de encender la luz de la menorá con el aceite puro virgen extra, que solamente puede provenir de una aceituna que ha sido machacada y triturada, es posiblemente la causa más importante para ti y para cada uno de nosotros. ¿Qué vas a hacer con tu dolor? ¿Qué vas a hacer con ese daño que te hicieron? ¿Y qué vas a hacer con esas terribles memorias que posiblemente están todavía dando vueltas por tu cabeza? ¿Qué vas a hacer con ese dolor que te causaron porque te robaron oportunidades, porque te robaron tu virginidad, porque te robaron tu honor o porque te robaron la dignidad que mereces como un ser humano? ¿Qué vas a hacer con esas memorias reprimidas de cosas que pasaron en tu vida y que nadie sabe, pero que te están haciendo un terrible daño en la manera como te comportas ahora? La manera como tratas a tu esposa o esposo, cómo tratas a tus propios hijos, que son precisamente las personas que más tú amas en este mundo. Tú decides si eliges seguir con todo ese tóxico dentro de ti o eliges sacarlo de una vez y para siempre dentro de ti. Tú eliges seguir con esa carga o quitarla hoy definitivamente de tus hombros. Tú eliges seguir buscando un momento para vengarte o eliges perdonar y dejar a los demás en las manos del Eterno. Tú decides. Tú decides el camino de la vida o el camino de la muerte. El sufrimiento es una realidad en el mundo exterior y en tu mundo interior, en el de cada uno de nosotros. Todos hemos sufrido alguna vez o sufriremos alguna vez decepción, frustración, dolor, fatiga emocional, daño, sea en tu cuerpo, en tus bienes, en tu familia, en tu cónyuge o en tus hijos, en tu empresa, en tu trabajo, en tu honor. Esa es la verdad, y todos nosotros también hemos causado dolor a otras personas. Todos hemos causado daño a otras personas, a veces sin saberlo. Una palabra dicha que ha avergonzado a alguien en público y lo hemos destruido, aún sin darnos cuenta, y más grave aún, a conciencia. Todos causamos dolor, algunos por debilidad y otros por maldad, algunas veces en ignorancia, otras veces a sabiendas. Y todos nosotros necesitamos trabajar sobre eso. Vivimos en un mundo donde hay sufrimiento, porque el aceite había que extraerlo de las aceitunas machacadas. Mandarás a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva molida para el alumbrado, para alimentar continuamente la llama. Éxodo 27:20.
hecho de aceitunas machacadas, para la iluminación, para encender la lámpara continuamente. La primera razón de por qué ha sido dada está ya expuesta y revelada. Fuimos creados con libre albedrío y por tanto podemos elegir causar dolor y daño a otros y a nosotros mismos, o podemos elegir traer paz, esperanza y amor a otros y a nosotros mismos. Y ante la realidad de estos hechos, ¿qué voy a hacer con mi sufrimiento personal, que es ahora lo más importante que está ocurriendo en mi vida? La respuesta es: resiste el sufrimiento, en parte porque cada cual tiene libre albedrío y hay quienes eligen equivocadamente hacer daño a los demás. Y eso, resistir, está bien y lo entendemos. Pero ¿qué vas a hacer con esa realidad? ¿Qué voy o vamos a hacer con mi dolor o con tu dolor? ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? ¿Qué vas a hacer con el daño que te han hecho? Y si ahora tú sabes y entiendes que dependiendo de cómo interpretes los hechos de tu vida, así podrás hacer de tu vida un infierno o un paraíso, si entiendes eso, te llevas la esencia de este capítulo. Tú decides, porque tú tienes libre albedrío y puedes pasarte la vida llorando tu dolor o levantarte. Perdonar y transformar tu dolor en aceite virgen extra puro, digno de convertirse en energía que alumbre la lámpara sagrada del templo. ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer ambas cosas. No puedes retener tu resentimiento contigo y al mismo tiempo tener salud integral. O vives enfermo con resentimientos, o decides librarte de ese resentimiento y sanarte para siempre. Pero no puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. No puedes tener salud integral y odio en tu corazón. No puedes tener el enojo y rabia y salud al mismo tiempo. Son inversamente proporcionales. Donde hay resentimiento no hay salud, y donde hay salud no puede haber resentimiento. Son inversamente proporcionales, y esta es la sabiduría y energía tremenda que brota de esta parashá de la Torá. Esta parashá nos da la fuerza para incluso expiar pecados de los demás, porque cuando tú perdonas, no solamente eres libre tú mismo del flagelo de odio y del flagelo del resentimiento, sino que darás a los demás la oportunidad de cambiar, la oportunidad de rectificar, de elegir pedir perdón y ser transformados en otras personas. Esto se libera cuando nosotros hacemos algo conscientemente para afirmar que esto que decimos hoy es la verdad. Elegir la revelación de la Torá, elegir creerle a Dios y confiar en sus promesas, y es ahí cuando esa fuerza se adhiere a ti y transforma tu dolor en una oportunidad y tu sufrimiento en aceite puro, Getsemaní, que Dios usará para traer luz. Luz que este mundo necesita desesperadamente y que solamente, por medio de tu dolor, podría venir y transformar el caos presente que nos rodea por todas partes. Y si aún el sufrimiento no ha llegado a tu vida, ármate con este pensamiento que sugiere la Torá. E igual que hizo Yeshua,
nosotros también debemos pactar con el Eterno que en el evento que seas escogido para ser triturado y molido, no dejarás que el dolor se convierta en una cárcel que te inmoviliza, sino en un Getsemaní, en una prensa de aceite puro, que sea capaz de producir luz y de traer luz a este mundo. El sufrimiento de un tzadik, de un justo, siempre trae vida. Sin sufrimiento no hay expiación y sin perdón no hay salud. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Getsemaní es una oportunidad única para mostrar al mundo el poder de la redención, y Yeshua aprendió la obediencia. Y cumple el servicio que es debido al Eterno, tu Dios, andando en sus caminos y cumpliendo sus estatutos, sus mandamientos y sus juicios y sus testimonios, conforme están escritos en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hicieres y donde quiera que fueres. Primera de Reyes 2:3. El rey David dijo: Tú has convertido mi dolor en regocijo para mí. La palabra hebrea Mejilá comparte su raíz con la palabra hebrea Mahol, que significa regocijo. Has trocado mi lamento en una danza, me has quitado el sayal y me has ceñido de alegría. Salmos 30:11. El perdón es tan importante que todo depende de eso. Pero, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos deshacernos del dolor y perdonar? ¿Cuál es el poder que tiene el perdón? Lo vamos a ver, pero eso será en el siguiente capítulo de Los secretos de Yeshua.